mencionaste en algún momento, Sergio, en la respuesta, la dualidad, ¿no? Muy interesante. Sabemos que la mente occidental suele polarizarse, ¿no? Suele convertirse en una mente dual en líneas generales, es decir, tiene una tendencia a ir hacia el placer y evitar el dolor, ¿no? Y te había preguntado por lo práctico, para elevarlo a frecuencia vibracional, que quedó perfectamente respondido, pero me gustaría preguntarte, ¿en qué ideas o conceptos, qué ideas o conceptos te ayudaron a ti o piensas que podría ayudar a alguien a integrar opuestos, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, te doy mi ejemplo, pienso en la idea del amor sin condiciones, por ejemplo, y aplicar el amor sin condiciones, es decir, amar a todos por igual, ¿no? Amar hasta a los hijos del vecino, que aquí están en la piscina y hacen ruido y a veces doy conferencias y como si fueran mis hijos los quiero. Entonces, claro, gracias a eso puedo no reaccionar mal, ¿no? Entonces, aplicar el amor. La idea del tiempo esférico también, y bueno, la idea de que estamos en un eterno presente, eso me ayudó, y antes quizás esas ideas no las tenía, pero esas ideas me cambiaron la mente y me cambiaron la forma de ver el mundo. ¿Y qué ideas piensas que resonarían en otras personas para salir de la dualidad, digamos? ¿Qué piensas que puedan, ideas que puedan ayudar a otras personas y que te ayudaron a ti, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la dualización, de la polarización es muy clara. Es decir, cuando hablamos en términos duales no podemos ineludiblemente no hablar de sufrimiento. Es decir, la pregunta en tu vida es la siguiente: ¿en tu vida hay sufrimiento, sí o no? Esa es la pregunta, sin lugar a dudas, que te va a llevar a confirmar que vivimos en plena batalla campal, si me permites, en los opuestos. Es decir, estamos todo el día rechazando una y otra vez. Rechazamos el ruido, rechazamos la temperatura, rechazamos cuando llueve, rechazamos a esa persona que no nos gusta el pantalón que lleva puesto. Nos pasamos todo el día rechazando. Al final uno tiene que darse cuenta que esa polarización, que ese rechazo, viene porque estamos sujetos a un sistema de creencias. Es decir, esos hábitos que hemos perpetuado atendiendo a unas creencias, sean las que sean, da igual, pueden ser morales, pueden ser éticas, incluso también espirituales. Lo digo por experiencia propia. El ámbito espiritual a veces también nos puede engañar en estos términos. Al final, querido Mariano, las enseñanzas antiguas vuelven a estar otra vez presentes. ¿Qué nos han dicho los maestros? Nos han dado siempre un claro mensaje, es el camino del medio. Es decir, la virtud, el equilibrio en la vida es realmente la salvación, es el nirvana, es el satori. Le podéis poner el nombre que queramos, pero ese estado de gozo no es que sea un estado de alta, por supuesto, de alta profundidad, pero es la integración de los dos extremos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona que detesta el frío, pues cada vez que llegue el invierno va a sufrir con el frío. ¿Qué te está diciendo la vida a ti en cada momento, en cada instante, en cada encuentro, cuando aparece un rechazo, cuando aparece un malestar? Te está diciendo la vida que algo debes de integrar en tu vida, que algo debes de amar en tu vida. Por supuesto, cuando te estás polarizando, por eso Lao Tse nos decía aquello, cuando desees algo, empieza por su opuesto, dándonos a comprender que deberemos cuidar lo que no queremos. ¿Para qué? Para traerlo al centro. Al final la vida, Mariano, todos son pares de opuestos. La vida son fenómenos que juegan en un baile armonioso entre el yin y el yang se vuelve yin, y sin el yin no podría haber yang. Es decir, sin el frío, el calor no puede existir, a pesar de que la mente, con su sistema operativo, se aferre a lo que le gusta y trate de esconderse de lo que no le gusta. Por eso está el sufrimiento, tanto cuando te vas a lo que te gusta y te aferras, como cuando te vas también y te escapas de lo que no te gusta, porque eso también es aferramiento. Por tanto, la tarea creo que más sencilla y más práctica es volverse a mirar a uno mismo en cada momento, en cada encuentro, y ver qué está sucediendo, qué movimiento interno hay y qué te está queriendo decir la vida a cada instante. ¿Sufres?
obsérvate, ¿hacia dónde te estás yendo? Trata de recogerte y volver al centro. Trata de incluir eso que estás rechazando y poco a poco tratándolo de aceptar. No de resignarte y decir, no, es que esto es lo que me toca y esto es lo que... No, sino que desde una posición mucho más amorosa, desde la confianza plena de saber de que todo está en su sitio, de que todo es como corresponde. Y eso, por supuesto, la mente no lo puede percibir porque su sistema operativo, por ponerle un símil, no lo contempla. La mente por naturaleza es desconfiada, trata siempre de, pues eso, de manejarse en diferentes estados, recogiendo experiencias selectivas del pasado para irse a un futuro incierto. Esos son los movimientos que ya lo conocemos. Por tanto, uno debe nuevamente tomar conciencia y hacer ese proceso de volver al centro, buscar el equilibrio en todas las facetas de la vida. Y digo en todas, en cualquier elemento de nuestro día a día, ahí aparecen señales que ponen de manifiesto que nos estamos polarizando. Siempre digo que una señal evidente son los excesos. Cuando tenemos excesos, sea de cualquier índole, ahí hay un foco de actuación. Porque si hay un exceso es que hay una gran carencia del otro opuesto. Y si hay ese estado es que hay sufrimiento de por medio. Bueno, son pequeños ejemplos que estoy seguro que trasladándolo a nuestra cotidianidad, pues seremos capaces, cada uno en el punto en el que está, de tratar de ponerse el foco y ver, de integrar ese famoso reino de los cielos, porque cuando Jesús de Nazaret hablaba de la liberación y de unificar esa consciencia crística a través de los reinos de los cielos, era esto, integrar la luz y la oscuridad. Son dos caras de la misma moneda. Sin uno no puede existir el otro. Y por tanto, tú lo has dicho bien y me quedo con eso, amar. Sin lugar a dudas, el único elemento que tenemos a disposición, digo el único y el más importante, por supuesto, que es nuestra materia prima, es nuestra chispa verdadera, y la chispa que envuelve toda la existencia es el amor. Y el amor, no el querer, el amor que no contempla barreras, no lleva ningún condicionante, por supuesto, y lo que hace es unificar. Y en esa unificación es la que tenemos. ¿Dónde me estoy desviando? ¿Dónde me estoy extremando? Pues pongamos el foco ahí y volvamos al centro. Eso sería un poquito mi reflexión. No sé si sirve. A mí me ha servido, por cierto, y me he polarizado en muchos momentos de mi vida. Y hay que verlo, ¿verdad? En esa defensa a veces que hacemos por defender ciertas cosas, pues ahí tenemos un foco de trabajo. Porque es que estos políticos, toda esa energía que nos sale y nos brota, de verdad, bueno, pues ahí tenemos. Pues hay que aprender a amar a esos políticos también, aunque nos cueste integrarlos. Y cuando realmente te das cuenta que integrando eso en tu vida, empiezas a estar en paz, porque no hay peleas ni por un lado ni por el otro lado. Y ese es el famoso. Fíjate que el Buda pasó 40 y largos días en un completo ayuno absoluto y no encontraba ese estado, y hasta que no aceptó ese plato de comida de esa mujer, y ahí aprendió la gran enseñanza de su vida, y ahí es cuando transmitió el famoso camino del medio. Y él decía eso precisamente: equilibrio, céntrate, busca siempre el medio, no rechaces y no te aferres continuamente a las cosas, sino que trata de integrar, ¿no? Y ahí vio la enseñanza, que ha sido también enseñanzas que nos ha dado Aristóteles, Confucio, siguiendo siempre la vía del medio, no perderse en el camino, nunca mejor dicho. Un poco de... Ha servido mucho tu respuesta, a mí me ha servido mucho y a todos también, me imagino. Vale. Hablaste de señales, ¿no? Yo es como que entre todo tu discurso capto una palabra y esa palabra me lleva a una pregunta, ¿no? Señales de la vida, ¿no? ¿Por qué crees, Sergio, que sucede el hecho de que una persona comienza un camino de despertar espiritual o despertar de conciencia, o simplemente, como me gusta llamarlo a mí, un camino de mejora personal, porque en definitiva es eso, ¿no? Porque la expansión de conciencia y el despertar espiritual nos lleva a mejorar como personas, ¿no? En términos simples me gusta definirlo así. ¿Por qué crees que el impulsor de un despertar, en la mayoría de la gente, precede a una crisis,
precede a una enfermedad, precede a un accidente, precede a un despido del trabajo, a una pérdida afectiva, a rupturas sentimentales, a un periodo de turbulencia también, que vendría a ser un poco de todo, ¿no? ¿Cuáles piensas que son las razones? Quizás por esto que mencionabas, ¿no? Hay que empezar por los opuestos, pensaba yo mientras te escuchaba. Hay que empezar por el sufrimiento. Son señales de la vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sergio? Porque tengo esa duda y creo que todos... Sí. Sí, mira, desgraciadamente creo que hay un bello poema de San Juan de la Cruz que nos hablaba de las noches oscuras del alma. Y en ese poema se relata pues una gran experiencia que desgraciadamente el ser humano, cuando, entre comillas, y pongo las comillas, todo le marcha bien, pues vive en una inercia, vive en unas rutinas, vive en unos automatismos, alejado profundamente de su esencia, porque su esencia siempre está ahí, realmente. No es que tengamos que ir a ningún sitio, esto quiero que siempre quede muy claro. Lo que somos de verdad, nuestra naturaleza más pura y primigenia, lo somos siempre. Es que estamos ahí, es que somos eso precisamente. Y lo que estamos es viviendo una experiencia física. No lo olvidemos, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, no al revés. Por supuesto que cuando encarnamos aparece ese mecanismo del gran olvido. Lógicamente, por eso es el viaje del autoconocimiento de uno mismo. Es poco a poco ir recordando y evolucionando quiénes somos y qué es lo que es. Precisamente en relación a lo que decías, ese detonante desgraciadamente pasa por eso, porque al estar tan identificados y aferrados a nuestro yo físico, mental y emocional y entregados a la deriva de nuestra mente, la mente no computa ciertas experiencias. Es decir, las experiencias únicamente de dolor, pues trata de rechazarlas, solo computa el placer y el bienestar. No percibe que la vida hay mucho más allá, tiene una estructura muy clara y delimitada. Entonces, ¿qué pasa cuando a través de esas experiencias, de esas noches oscuras del alma, como muy bien decía San Juan de la Cruz, es cuando ahí viene un proceso, desgraciadamente, que se podría hacer también en condiciones normales, pero como estamos adentrados en esos procesos automáticos, no lo percibimos. ¿Qué pasa? Que cuando llega una noche oscura del alma, ahí entramos en colapso. Y es ahí donde empezamos a plantearnos ciertas preguntas que siempre habían estado, pero que no nos habíamos planteado fruto de la deriva en la que llevábamos inmerso. Y ahí es cuando empezamos a decirnos, oye, ¿quién soy yo realmente? ¿Y esto del sufrimiento? ¿Hay alguna forma de cesarlo? ¿Y esto el universo? ¿Y hacia dónde voy? Y yo me preguntaba, ¿cuál es mi propósito de vida? Yo esta pregunta me la hacía muchas veces ¿cómo me preguntaba, Sergio? O sea, la vida aparentemente te va bien y tú internamente sufres. Hay algo que no entiendo. Entonces, ¿cuál es mi propósito de vida? Bueno, pues son a través de estas noches oscuras del alma, de estas experiencias a veces que son traumáticas, cuando uno a sí mismo se puede llegar a generar esa mirada interna que antes, fruto de esos condicionamientos, estaba puesta hacia afuera. Por eso la transformación interna nace de dentro hacia afuera, porque empieza uno a percibirse que esa realidad parte de uno mismo y te das cuenta que todo eso que estaba gestionando tu vida, esos pilotos automáticos, como yo a veces comparto, pues realmente lo único que nos generaban era dolor y sufrimiento, da igual si era bienestar o malestar, dolor y sufrimiento, era la misma cadena. Y hasta que no llega una experiencia importante, uno nos empieza a preguntar, ¿qué es la muerte? ¿La muerte existe? Son procesos de autoindagación que tienen y responden a ese objetivo consciencial del recuerdo de lo que somos y de lo que es. No lo olvidemos, que al final esa sabiduría ya se halla inherente a todos nosotros. Es que eso ya está en nosotros. La sabiduría tuya, la de todos nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando ahora, ya es inherente a cada uno. Por tanto, en ese despertar, en ese momento de recordar, porque estamos recordando, ya lo decía Platón, no aprendemos nada, es nuestra alma la que poco a poco va recordando quién es y qué es, en definitiva, la existencia. Y por tanto deberíamos no utilizar esas noches oscuras
y darnos cuenta de ese proceso en los momentos positivos. Pero vuelvo a insistir que eso nuestro sistema operativo desgraciadamente no lo computa. Exacto, es un sistema operativo limitado, ¿no? Así es. El sistema de pensamiento. Muy limitado. Sergio, según mi visión, y creo que es compartida contigo por lo que tengo la suerte de escuchar en tus conferencias, este canal me está haciendo aprender muchísimo, y por lo que tengo el honor de escuchar hoy en esta charla en vivo, en esta entrevista, ¿no? Todo lo que percibimos se percibe primero en la mente, ¿no? Sin embargo, existen personas que piensan que el mundo es una construcción independiente de la mente, ¿no? Entonces, la gran mayoría piensa eso, hay que ser sinceros. La gran mayoría, ustedes dirán, bueno, ¿cómo sabe esta persona? Que lo compruebo a veces en entrevistas iniciales con alumnos o con personas que hablo, que el principal problema pasa por ahí. O sea, piensan que todo lo que perciben se crea en el afuera, ¿no? Como que la realidad se viene creando fuera, más allá de nuestra mente, y que nada tiene que ver esa realidad con la propia mente de la persona que está percibiendo el mundo, ¿no? Como tú decías, esos políticos que están ahí afuera y dictan medidas que me afectan, ¿no? O mi jefe, o la empresa, o mi madre, mi padre, o X y X, ¿no? Esas son como palabras que mencionan ciertas personas que quizás no están con esta idea o no cayeron todavía en esta idea, ¿no? de la conciencia de unidad. ¿Cómo fue tu vinculación personal con esa idea? ¿Vos esa idea la tuviste siempre? ¿Te diste cuenta desde muy chico? ¿O fuiste cayendo con el tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? Si es que hubo un proceso, ese darte cuenta que la realidad era una película que vos mismo te estabas creando. ¿Cómo fue ese antes y después? Lo que tú dices, Mariano, creo que es una pregunta exquisita, ¿verdad? Y llega un momento que, sobre todo desde esa visión más racional, ¿verdad? Lo que los sentidos corporeo-mentales no perciben, pues es lo que la realidad no existe, ¿no? Lo que vemos con nuestros ojos. De hecho, era un pensamiento muy de Descartes, muy de Newton también, muy mecanicista. O sea, al final pienso, luego existo, ¿verdad? Al final era eso. Pero luego empezamos desde el ámbito científico, gracias sobre todo a la mecánica cuántica, a poner lo que siempre se había dicho a través del observador consciente. Es decir, que si no hay observador, no puede haber ninguna realidad. Y eso, en definitiva, es el mensaje tanto de la ciencia como de la espiritualidad. Al final, todo lo que vemos nuestros ojos simplemente es una ilusión. Si no hay observador consciente, no hay realidad que valga. Ojo, que no lo dice la espiritualidad, lo dice también la ciencia. Que gracias, de hecho, a ese último premio Nobel a nivel científico de Max Planck, donde él decía, por supuesto, que sin ese observador pues no hay nada que pueda materializarse, ¿verdad? Pero, por supuesto, esas experiencias que tú dices llegan en algún momento dado, ¿no? Yo he tenido, por supuesto, alguna experiencia interna donde uno percibe nítidamente de que realmente lo que en algún momento uno pueda ver con sus ojos, pues llega hasta donde llega. Y de hecho, la visión del ser humano es tremendamente limitada, a diferencia de otras especies. Por poner un ejemplo, el oído humano, o sea, llega hasta unas bandas vibracionales. Y eso no quiere decir que oigamos todo, oímos una pequeña parte de nuestra realidad. Y así podríamos seguir en todos y cada uno de los sentidos corporeo-mentales, donde claramente ponemos en conocimiento y en consciencia de que el cuerpo físico, nuestra dimensión física y perecedera, por cierto, tiene unas prestaciones, pero que esas están al servicio de nuestra naturaleza divina. Y desde esa naturaleza divina percibimos claramente, pueden ser a veces a través de ensoñaciones, puede ser a veces a través de propias meditaciones, donde uno percibe esa sensación amorosa de unidad, donde no existe ni existirá jamás la separación alguna, donde en esos encuentros introspectivos, llámese, pues hay personas que utilizan el canto de mantras, cada uno sabe, pero ahí se percibe esa no división entre nosotros y la vida, porque a veces lo hablamos de esta forma y hablamos, no, es que la vida y yo, no, es que nosotros somos una expresión misma de la vida, ¿verdad? Entonces, estas
experiencias llegan en el momento que corresponde. He tenido amigos que les ha venido regalado a través de una ECM, de una experiencia cercana a la muerte, y me han compartido, ha sido el mayor regalo de mi vida, en percibir que la muerte no existe. Gracias a esa experiencia, pues que en un momento dado fue dura, pero se pudo percibir a sí mismo todo lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Yo compartiría que tiene que ser a través de la experiencia, que llega en el momento que corresponde y que no es algo intelectual, sino es un sentir profundo, es algo que nace y brota del corazón, de lo más sagrado de cada ser humano, y llega en el momento que tiene que llegar, no haciendo cierta técnica y leyendo no sé qué te va a llegar. No hay aspiración, no hay mecanismo, llega cuando corresponde, en el momento que corresponde, y es una sensación interna únicamente de recuerdo. Y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo también lo han podido recordar en momentos de que a lo mejor en alguna lectura estás leyendo y algo que pasa en tu interior y te preguntas, ostras, esto yo ya lo sabía, no lo has leído nunca, pero hay algo, una voz interna que te dice, es así, es así. Efectivamente, tu alma ya lo sabía, porque no estás aprendiendo, sino estás recordando lo que tu alma ya sabe. De hecho, date cuenta que recordis en latín significa volver al corazón, y simplemente era el mensaje, es darnos cuenta y percibirnos que realmente no puede existir, a pesar de que la mente trabaje en dualidad, ningún tipo de separación entre nosotros y la vida. Pero eso, desgraciadamente, se percibe únicamente cuando uno percibe que lógicamente es divino, que es eterno, que lo que realmente es algo mucho más grandioso que este cuerpo físico, que esta muñeca, que estos ojos, ¿verdad? Que tienen unas prestaciones, está claro y evidente, pero que llegan hasta donde llegan, y que lo único que realmente existe es la consciencia en todo su máximo esplendor, que es una, no olvidemos, pero que está en cada una. Y ahí entendemos que esa magnífica unidad también se integra dentro de la diversidad de todo cuanto existe. Esa es la belleza de la vida, ¿verdad? Cómo hay unidad en la diversidad. Maravilloso. Así es la vida en su máximo esplendor, que se despliega a través de ti, a través de mí y a través de todas las personas, por supuesto. Sergio, tengo una última pregunta, porque, digamos, entre todo lo que estabas mencionando, se me despertó esta pregunta que quizás resulta muy interesante para otras personas y para nosotros también, y para mí también. ¿Cómo fue tu desarrollo de conciencia en un mundo inconsciente? Es decir, sabemos que la conciencia de la masa es baja. O sea, de hecho, ¿cómo me baso para esto? Bueno, hay autores que hablaron de mediciones específicas del nivel de conciencia del mundo a nivel global. Recuerdo a Hawkins, ¿no? En su libro El poder frente a la fuerza, un libro muy recomendable que hizo como un concienciómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu camino de incrementar la conciencia y llegar a vivir con mayor felicidad en una sociedad donde, si partimos de la base que el grado de conciencia es bajo, por lógica diríamos que reina el sufrimiento y el pensamiento negativo, ¿no? Por lógica, si el nivel de conciencia es bajo, como afirman algunos autores, ¿no? Y eso me interesa saber, ¿cómo evoluciona una conciencia dentro de una masa cuyo nivel de conciencia es bajo? ¿Cómo se hace? Porque mucha gente puede estar en estadios iniciales y quizás se puede desmotivar ante la inconsciencia que puede llegar a percibir, ¿no? Ante la gran inconsciencia que puede llegar a percibir de que hay, bueno, muchas enfermedades y mucha muerte y sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo se dio eso en tu vida? Y déjame aclararte por qué te tomo como ejemplo. Y esto lo aclaro porque percibo tu humildad y no querrás que nadie piense que eres un Buda reencarnado, pero a ver, una persona que enseña conceptos, ¿no? Da charlas en vivo como haces tú, hace videos en vivo para gran cantidad de gente, es decir, humildemente inspira a otras personas, es fuente de inspiración para otras personas, y esto como no es que lo diga yo, los números están en tu canal de YouTube, hay personas que siguen tus contenidos, tienes toda una comunidad muy grande. Entonces, una persona que está en el lugar de inspirador y acompañante con toda la humildad del mundo, algún paso más que el común de la masa tuvo que haber realizado. Entonces, ¿cómo se llega a ese lugar de transmisor en un entorno donde prima la inconsciencia, Sergio?
Mira, yo te voy a dar respuesta ante un aforismo sufi que siempre está muy presente en mi vida y de hecho lo comparto muy a menudo y nos dice que hay que estar en el mundo, pero sin ser de él. Fíjate la profundidad, hay que estar en el mundo, por supuesto, porque no podemos no estar, pero sin ser de él. Yo, una de las cosas que a veces, bueno, pues lo he compartido de forma amorosa y humilde, sin ser ejemplo de nada, de hecho siempre lo digo, yo soy un ser humano que por supuesto trato cada día de hacer lo mejor posible internamente, tratando de sumar con mi ejemplo, con mi práctica, sumar al beneficio de todos los seres, pero no soy un ejemplo de nada y no pretendo ni que con mi mensaje convencer a nadie, ni doctrinar, ni mucho menos. Pero sí que hay algo que creo que puede ayudar. Hay un momento en el viaje, en el camino, que uno tiene que hacer una desconexión. Es decir, no una desconexión con uno mismo, sin lugar a dudas, sino una desconexión con lo externo. Es decir, cuando uno empieza a percibir la realidad profundamente, se da cuenta que la única realidad que vale es la interna. Es decir, ¿cómo puedo yo sumar a los demás? A través de mi propia transformación, desde mi posición, con mi cuidado, con mi cultivo del mundo interno, yo puedo estar en disposición de cultivar lo externo. Yo me he peleado muchas veces con miles de injusticias tratando de ir hacia afuera para luego llegar adentro y me di cuenta en un momento dado que ese no era el camino, que yo debía dar, primero con mi ejemplo, tratando de ser coherente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que actúo, pero siempre desde mi posición, desde mi realidad, tratando de sumar internamente para el beneficio de todos los seres, pero siempre desde mi posición. Y yo creo que eso y ese aforismo me ayudó mucho, ¿no? ¿Verdad? Estamos en este mundo, claro que sí, por supuesto que percibo que hay mucho sufrimiento en el mundo y soy consciente no solo de la pandemia que estamos viviendo, yo cada día me acuerdo en mis meditaciones de todos los seres que sufren sin excepción. Hay mucha malnutrición infantil, hay muchos seres que no tienen hogar y hay muchos seres que enferman a diario también y hay muchos seres que están envejeciendo sin los cuidados mínimos y están sufriendo. Que no sea esto un velo pasajero de entender el sufrimiento como algo esporádico, por supuesto, pero yo sé que ese sufrimiento, que también en parte es mío, debe ser sanado desde mi posición para poder yo ayudar y poder comprender el sufrimiento de los demás. Por tanto, no es que haya ningún secreto, porque realmente vivir es compartir y yo lo comparto absolutamente todo. No guardo nada porque todo el mundo al final debe trabajar desde esas posiciones pues que tienen que ver con el ser, el compartir, el cooperar, el altruismo, la fraternidad, pero teniendo claro que el primer protagonista de la existencia eres tú, contigo mismo, y tú jamás podrás amar afuera si no te amas a ti mismo. Ya lo expresó el Cristo cuando decía, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, al final todo se centra nuevamente, y lo hemos compartido a lo largo de esta maravillosa entrevista, en uno mismo, en seguir mirándote a uno mismo. Y por supuesto, y hay momentos, como te decía, que tiene que haber desconexión sensorial. A veces me dicen, Sergio, es que no sabes ni en el mundo en el que vives. Bueno, es verdad, yo ya no sigo los medios, estoy en una urna, vivo en este mundo, pero selecciono y filtro, por supuesto, esa información que ya he vivido, que ya he experimentado, y lo que me genera es sufrimiento, me polarizo más, y precisamente lo que no quiero es polarizarme, quiero integrar a todo el mundo por igual, sea quien sea, sin excepción. Por tanto, el juego de la vida, en el que estamos inmersos, precisamente a veces, y permíteme la expresión que sea muy cotidiana, es sacar la tijera. Y uno tiene que sacar la tijera y empezar a cortar, pues a veces ciertas cosas de la vida, de uno mismo, que afectan a uno mismo. Ese trabajo que día a día sabes internamente que no es tu propósito de vida, pues yo en un momento dado tuve que coger esa tijera y vencer esos miedos, no saber si mañana iba a encontrar algo en lo que subsistir. Hay que coger esa tijera y reflexionarse a uno mismo
si esa persona con la que estás conviviendo realmente es la persona a la que amas o estás con esa persona por necesidad, por conveniencia, y así podríamos extenderlo a todas las facetas de la vida. Y eso es espiritualidad precisamente, pero es una espiritualidad que se centra en nosotros mismos, no en el otro, no en el vecino, en el primo, en la familia, y empieza ahí la mente con la culpa y todo lo que ya sabemos. Eso es la mirada interna y desde ahí es el único consejo, valga la redundancia, que no es ningún consejo, pero es lo más práctico que puede haber. Céntrate en ti y si esas miradas y esa señalización de los dedos antes iban hacia afuera, pues ahora le das la vuelta y que miren hacia ti. Y en ese proceso es el que uno poco a poco, porque sí que creo, Mariano, que es importante decirlo y expresarlo, esto no es una carrera para ir deprisa, a ver si sé más, si sé menos, esto es ir poco a poco, construyendo, recordando e incorporando en nuestro día a día ciertos elementos que nos van ayudando a recordar quiénes somos y qué es. Y con la máxima tranquilidad y con la máxima, pues también prudencia, sin dar lecciones, sin dar consejos y sobre todo el mejor regalo que puedes hacer el mundo, como decía Lao Tse, es tu propia transformación. Ese es el mejor regalo, ¿no? ¿Verdad? Como decía Gandhi, ojos nuevos para un mundo nuevo, pero ojos los tuyos y los míos, ¿verdad? Por tanto, centrémonos en nosotros mismos para construir un mundo mejor. Porque a veces hablamos de, sí, es que el mundo, tú eres ese mundo también, no es que el mundo, tú eres ese mundo. ¿Observas que hay sufrimiento animal? Claro que lo observo. Pues empieza a cultivar en tu día a día elementos que no dañen sufrimiento animal, como podríamos hablar también de la Madre Tierra, en toda su magnificencia. Es un pequeño ejemplo, pero podríamos dar muchos otros, ¿verdad? Exacto. Sergio, antes de despedirnos y te agradecemos por tu amabilidad, proyectos, actividades que estés realizando, vamos a dejar los datos de tus redes, de tu sitio web para quienes te quieran conocer un poco más, pero ¿tienes algún proyecto profesional en vista o algún libro o algo actual para compartirnos? Sí, Mariano, yo voy compartiendo sobre la marcha. La verdad que no tengo ningún tipo, sinceramente te lo digo, estaría engañando, no tengo ningún tipo de proyecto ni a medio ni a largo plazo, voy fluyendo. A veces pues siento que tengo que compartir sobre una temática, me siento en el ordenador, lo comparto y adelante. Y sí que me gusta mensualmente hacer compartires, en este caso pues gratuitos, que puedan ayudar a las personas en el camino, si así les puede sumar alguna cosilla en su vida. Y bueno, pues también la faceta de la escritura, que también pues en un momento dado empecé pues a través del análisis y reflejado también mi propio sufrimiento a través de ese primer libro, y también pues estoy enfrascado ya en varias temáticas que también son grandes pasiones internas que en algún momento, cuando corresponda y la vida lo ponga, pues supongo que también saldrán a la luz. Pero la verdad que no hay ningún tipo de objetivo, es compartir y hasta donde llegue. Y si esto puede sumar en la vida de algún ser humano, pues adelante, y ya está, sin ningún tipo de retorno ni todo lo contrario. Al final yo creo que este es el viaje, uno se tiene que dar a sí mismo y darse a los demás y crecer conjuntamente todos a través de las experiencias, y uno pueda ir compartiendo su viaje, y si eso te puede ayudar, pues adelante, y si no, pues no pasa nada. Seguro que habrán otras formas y hay muchas personas y muchos seres que realmente pues pueden ayudar y están ayudando mucho al conjunto de la humanidad, y por tanto ese es mi único dharma en estos momentos, sin lugar a dudas. Perfecto, así que bueno, invitamos a todos a esas charlas mensuales o semanales, o todos los contenidos que comparte Sergio en su canal de YouTube. Los invitamos a todos a suscribirse y a ponerse en contacto. Así que, y Sergio, infinitas gracias. No pusimos un tiempo, pero creo que está todo dicho, como con respuestas muy ricas y muy profundas para que te conozcan. En mi caso también un placer poder conocerte más. Muchas respuestas de gran utilidad. Te agradezco por donarnos tu tiempo hoy, y por donarnos también, te agradezco
presencialmente, por donarnos tus contenidos para la escuela online. La comunidad está muy agradecida contigo y lo seguiremos estando por mucho tiempo, porque sabemos que tienes mucho más para dar. Te veo, o sea, lo veo humildemente en tu energía, en tu pasión a la hora de expresarte y a la hora de transmitir tu pensamiento. Así que, Sergio, muchas gracias. Pues gracias a ti, Mariano, nuevamente por tu proyecto en primer lugar y por el de todas las personas que formamos parte, y con mucho gusto también. Y gracias a vosotros por vuestro tiempo y a todas las personas, por supuesto, que nos ven y que, pues bueno, que puedan también hacerse uso de estos mensajes tan poderosos que dais en el canal, y que estoy seguro que pueden ayudar a esa mirada interna, ¿verdad?, que la que estamos hablando. Y nada, yo encantado de compartir las veces que necesitéis, y seguimos caminando, seguimos avanzando en el sendero, todos juntos, claro que sí.